Vamos ahora con los ecosistemas marinos. Continuamos. Según las... se pueden clasificar según la distancia a la costa, ¿vale? O según la profundidad. Según la distancia a la costa tiene la zona nerítica o la zona oceánica. La zona nerítica es la que está situada sobre la plataforma continental. Es la zona, digamos, perfecta, porque hay oxígeno, porque es poco profunda y el oleaje tiene su efecto. Hay nutrientes, porque se levantan desde el fondo. Y hay luz, con lo cual las plantas pueden crecer. Los microorganismos se pueden comer esas plantas, a esas algas, y los peces se pueden comer a esos productores primarios o consumidores secundarios. Y literalmente, como os podréis imaginar, pues los países se dan tortas por pescar en esas zonas neríticas o de plataformas continentales. Una de ellas es lo que se llama el Gran Sol, que está situado frente a las costas atlánticas de Francia, ¿vale? Después tenemos la zona oceánica, que es la que está situada literalmente vertical sobre la llanura abisal. Es decir, será literalmente el mar abierto. El mar abierto, aunque nos parezca que no, es un enorme desierto. Ahí no hay nada. ¿Por qué? Pues porque aunque tenga mucha luz, los nutrientes están en el fondo. Y para que haya vida, hace falta que se junte todo. La luz, el oxígeno y los nutrientes. Si falta uno de ellos, pues no hay nada. Entonces esos bancos de peces que vemos en los documentales que por el mar abierto van literalmente de paso o están situados en las zonas donde hay afloramiento de nutrientes, en esas upwelling, dicho en inglés. Según la profundidad tenemos la zona pelágica hasta los 200 metros, la zona batial de 200 a 3000 metros y la zona abisal, que está más allá de los 3000 metros. Bien. La zona pelágica, aunque sea mayor de 200 hasta 200 metros de profundidad, es muy interesante. Os lo voy a explicar. Vamos a ver. En el mar, a partir de los 50, 75, tal vez 100 metros de profundidad, ya no hay luz, ¿vale? Se convierte en un reino completamente oscuro, en un reino de tinieblas. Qué miedo, ¿verdad? Entonces, esos 200 metros, os voy a contar una anécdota, ¿vale? Son hasta donde básicamente llegan las orcas nadando, buceando, ¿vale? Y a partir de esos 200 metros pasa una cosa muy interesante. ¿Sabéis lo que es un cifio? No, ¿verdad? Vale. Un cifio es un cetáceo. Un cetáceo, digamos que es como una especie como de delfín grande. Esos cifios solamente se comunican entre ellos mediante el sonar, la ecolocalización, cuando están por debajo de la profundidad de 200-250 metros. ¿Por qué? Pues porque sus depredadores son las orcas. Y las orcas están en la superficie escuchando. Entonces, ellos se sumergen para más allá de los 200 metros, hasta tal vez 500, 700 metros, quizá incluso 1000 metros, para comer calamares y otros peces de la zona batial. Pero únicamente empiezan a comunicarse entre ellos, como digo, cuando están más abajo de los 200 metros. Cuando ya se han alimentado y vuelven a la superficie, cuando pasan de la profundidad de 200 metros, vuelven otra vez a guardar absoluto silencio. Y entonces empiezan a ascender, pero ya no en vertical, sino en diagonal. ¿Para qué? Pues para aumentar el radio de aparición. Entonces, si hay orcas que justamente estaban en la vertical donde escucharon el sonido, pues ya al ampliarse el radio, pues ya tienen más probabilidad de que no los encuentren. ¿Vale? ¿Habéis visto qué cosas se aprenden? Bien, estos cifios son, por ejemplo, están por ejemplo en las aguas de Canarias, ¿vale? Y también se ven afectados por el sonar de los barcos, digamos, tanto convencionales como militares, ¿vale? Como también el de los cachalotes. Bien, también en el estrecho podemos ver estos cetáceos. Lo que pasa es que es difícil, pero alguna que otra vez se ven, ¿vale?
Bien, entonces, respecto a la zona batial, como decimos, pues está entre 200 y 3000 metros y al estar en la oscuridad pues no hay productores. La mayoría de estos animales se alimenta de otros animales o de la materia orgánica que trae las corrientes procedentes de la región nerítica. Respecto a la zona abisal, a profundidades mayores de 3000 metros, muchos organismos viven de los restos de cañas de capas superiores. Además, las dorsales oceánicas hay ecosistemas independientes de la luz, con cadenas alimentarias completas. Recordamos que eran las dorsales oceánicas, que era donde el fondo oceánico se expandía. Esas cadenas de volcanes tan largas, que medían miles y miles y miles y miles de metros. Bien, pues en ellas se produce una cosa también muy interesante. Hay unas surgencias de agua caliente llenas de azufre. Esa agua caliente llena de azufre procedente de la profundidad, del magma que hay justamente por debajo, es muy nutritiva para una serie de bacterias. Esa serie de bacterias se alimentan de una forma autótrofa, pero que no es la fotosíntesis, sino lo que se llama la quimiosíntesis. Y esas bacterias son devoradas por una serie de organismos muy extraños, ¿vale? Muy extraños, que son básicamente con forma de gusano. Esos gusanos son a su vez devorados por otros animales, como por ejemplo cangrejos, que a su vez son devorados por otros peces. Entonces, como dice aquí, se forman una serie de ecosistemas completos.